Buscamos en 2 de Timoteo capítulo 3. El título que le he dado a este mensaje es Guiados por GPS. El GPS es un instrumento de navegación que en determinadas circunstancias nos resulta muy útil. Y creo que todos necesitamos en algún momento un GPS espiritual. Y lo que vamos a proclamar en esta mañana es que la palabra de Dios es ese GPS que necesitamos que esté activo, que esté prendido en nuestras vidas para que guíe nuestro destino, para que podamos transitar por sendas seguras y sobre todo para que podamos llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Dice en 2 de Timoteo 2, capítulo 3, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Esta es la versión NBI. La versión Chapulín Colorado dice, no te juntes con esta chusma. Aquí Pablo nos está advirtiendo del tiempo, dice, en los últimos días, en los días del fin. Y si bien hay mucha discusión de cuándo realmente suceden o sucederán esos días, es obvio que si ya no entramos, estamos a las puertas de los últimos días. Y dice una serie de características que tendrán las personas y que harán que los tiempos sean difíciles. Dice que estarán llenos de egoísmo, avaricia, arrogancia, blasfemia, desobediencia, etcétera, etcétera. No hay nada seguro que nos permita discernir si Pablo estaba más bien pensando en no creyentes o si también de alguna manera estaba pensando que estas cosas nos pueden afectar a los creyentes. Sobre todo porque dice, con esa gente ni te metas. Y después el otro párrafo donde habla de así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles, etcétera, etcétera. La realidad es que nosotros no somos del mundo, porque Jesús así dijo que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nosotros no podemos encerrarnos en una burbuja y hacerlo, evidentemente, sería un error. Nosotros estamos puestos en el mundo ¿para qué? Para ser sal y para ser luz. Entonces, para ser sal tenemos que estar en contacto con el mundo. Para ser luz tenemos que estar cerca. La cuestión no es separarse o aislarse del mundo, sino que la cuestión es que nuestro testimonio, nuestros valores, nuestros principios de vida sean más fuertes que los que trata de inculcarnos el mundo. En el mundo vamos a encontrar todas estas cosas
que aquí describe Pablo: egoísmo, avaricia, arrogancia, etcétera, etcétera. El tema es que no solamente esas cosas no se nos vayan pegando, sino que nosotros podamos influir sin ser influidos. Que nuestro ejemplo, que nuestra relación con Dios, nuestra vivencia espiritual sea tan poderosa que donde vayamos realmente cambiemos el ambiente, cambiemos la atmósfera. Que cuando entramos en un ambiente grosero, pagano, nuestra sola presencia les lleve a ellos a cohibirse y no a nosotros a adaptarnos. Por eso dice ahí en Romanos que no debemos amoldarnos a este siglo, sino siendo transformados cada día por la presencia de Dios. Y después, lo que nos va a llevar al centro de nuestro mensaje, a partir del versículo 10, Pablo dice: tú, en cambio. Es decir, en contraposición de lo que encontramos en el mundo, Pablo le dice a Timoteo: tú, en cambio, has seguido paso a paso. Y esto nos habla de cercanía, de permanencia, de compartir la vida de Pablo con Timoteo. Cuando estamos demasiado en contacto con una persona mundana, algo de su mundanalidad se nos va a pegar. Pero cuando estamos en estrecho contacto con una persona espiritual, algo de su espiritualidad nos va a bendecir, nos va a alcanzar, se nos va a transmitir. Pablo le dice a Timoteo: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. De todas las cosas que Pablo dice, lo primero es la enseñanza, es decir, el conocimiento bíblico. Pero luego dice que ha seguido paso a paso su manera de vivir, su propósito, su fe, su paciencia. Se necesita mucha paciencia para sobreponerse a un mundo como el que acaba de describir, que será el mundo de los últimos tiempos. Mi amor, mi constancia. A pesar de todo lo adverso que son los últimos tiempos, Pablo encuentra fortaleza interior para contraponer a todo lo que encontramos en el mundo, y eventualmente podemos encontrar en algún creyente carnal, lo que produce el Espíritu Santo. Y lo que quiero enfatizar es que lo que más transmitió Pablo a Timoteo, y así cada uno de nosotros debemos transmitir a los demás, en especial a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad de discipulado, no es solamente el conocimiento, las enseñanzas, sino la vida, las características del corazón. No es tan importante, es importante la enseñanza bíblica, pero también es importante y mucho más la aplicación, la vivencia de esas enseñanzas. Lo importante no es cuánto yo sepa de la Biblia, sino cuánto me ha transformado y me ha cambiado ese conocimiento bíblico. Porque si sé mucho de la Biblia, pero no me ha afectado mucho, es un conocimiento vano. Y es un problema que muchas veces pasa en las iglesias, que se enfatiza el conocimiento, pero no se enfatiza la vida.
Se enfatiza el conocimiento, pero no se enfatiza la aplicación de ese conocimiento. ¿Es bueno conocer la Biblia? Es buenísimo. ¿Es bueno conocer más de la Biblia? Por supuesto, cuanto más conozcamos, mejor. Pero lo que nos va a transformar, lo que nos va a santificar, lo que va a hacer que nuestra vida sea agradable a Dios, no es lo que conocemos, sino lo que aplicamos de aquello que conocemos. Por lo tanto, si hay algún pequeño detalle de la Biblia que no logramos entenderlo, o que encontramos alguna contradicción o lo que sea, no nos preocupemos. Como dijo una vez un pastor, a mí me preocupa poco lo que no entiendo de la Biblia. Lo que me preocupa es lo poco, es lo mucho que sí entiendo, pero que no aplico. Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Lo que más nos debe caracterizar como creyentes, lo que más debe impresionar a los demás, lo que más alguien debe recordar de nosotros, no es cuánto sabíamos de la Biblia, sino cuánto vivíamos, nuestra manera de vivir, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra constancia. La constancia significa permanecer en medio de las circunstancias. Nuestra vida, nuestra fe no se prueba en los momentos de calma. Nuestra fe se prueba en los momentos de dificultad. El buen capitán del barco no es aquel que lo sabe sacar del puerto, sino el que lo sabe pilotear en medio de una tormenta. Y dice a continuación, tú en cambio has seguido, y dice el versículo 11, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Pablo se hace honesto, se hace vulnerable delante de Timoteo y delante de todos los que después fuéramos a leer estas epístolas. Pablo tenía muchas victorias de que gloriarse. Pablo había vivido muchas experiencias especiales con el Señor, incluso fue llevado al tercer cielo, que él lo describe ahí en Primera de Corintios. Pero él dice, si me voy a gloriar de algo, me voy a gloriar de los sufrimientos y de las marcas que tengo por mis sufrimientos. Incluso ahí en Gálatas 6, él dice que lleva las verdaderas marcas como apóstol, que son las cicatrices de Cristo. Pablo tiene como carta de presentación más sus sufrimientos que sus éxitos. Él no se presenta tanto como una persona exitosa, sino como una persona fiel. Y él es abierto con su hijo Timoteo y con todos los demás creyentes de todas las épocas. Él, en definitiva, está más preocupado por ser auténtico que por ser perfecto. Y tengan la seguridad de que a la larga las personas nos van a apreciar mucho más y van a ser más bendecidos por ser auténticos que por ser perfectos. Porque en definitiva, perfecto solo hay uno y ese uno es Dios. Y dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez
conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y aquí es donde yo quiero hacer una especie de similitud entre la palabra y el título del mensaje que dije que sería guiados por GPS. La Biblia, sus enseñanzas, sus mandamientos y sus promesas son la hoja de ruta que guían la vida del cristiano. No importa las circunstancias que enfrentemos en este 2019 que estamos empezando, no importa las cosas buenas que Dios nos mande o las cosas quizás no tan buenas. Lo importante es que sepamos leer adecuadamente el mapa y trazar el plan de ruta que Dios tiene para nosotros. Los mapas pueden ser usados por los turistas para elaborar un buen tour, una buena excursión, pero también los mapas son sumamente útiles para los rescatistas, para saber cómo llegar a aquel que ha tenido un problema. Y nosotros estamos mucho más cerca, o debiéramos estar, de considerarnos y actuar como rescatistas que como turistas. Y esta es una pregunta que al final voy a dejar. ¿Qué queremos ser en este 2019? Recordemos que la Biblia dice que somos peregrinos en este mundo. Esta tierra es un lugar de paso. Nuestra verdadera y auténtica morada está en los cielos. Aquí es un lugar de paso y muchas veces de frustraciones y de sufrimientos. El GPS o sus diversas aplicaciones, el Google Maps, el Waze, etcétera, son elementos muy útiles, pero solamente son útiles cuando los usamos y cuando los sabemos usar. Porque aunque prendamos el Google Maps, si no sabemos leerlo, vamos a ir para cualquier lado. Hay un GPS, una aplicación, Waze se escribe, que nos va hablando, nos va dando indicaciones y que tiene un circulito que marca la velocidad. Mientras estamos dentro de los límites permitidos, está en azul. Pero cuando llegamos al límite que ya no está permitido, ¿qué pasa? Se pone rojo. Parece que acá no lo usan mucho, pero es útil. Se pone rojo y cuando nos repasamos del límite, empieza a sonar una alarma. Hermanos, qué bueno sería que en lo espiritual nosotros tengamos algo en nuestra mente que cambie de color cuando nos pasamos los límites. Y que empiece a sonar algo en nuestra mente cuando nos repasamos. La Biblia tiene muchas luces, amarillas y rojas y quizás violetas, igual que el tablero de nuestros autos, que están para elementos de precaución. Tenemos unos pastores amigos que se le prendió una lucecita amarilla en el tablero y entonces, correctamente, el hombre llamó a su mecánico. Y el mecánico le dice, no te hagas problema, quién sabe por qué se prendió esa lucecita. Vos dale para adelante.
y le dio para adelante y fundió el motor. Yo no opino, no sé, porque mecánicos así mejor, pero es real. Y tenemos que tener cuidado cuando algo es como una luz amarilla, por más que alguien supuestamente creyente maduro nos diga, no te das problema, tampoco hay que andar con tanto detalle, hay que tener la piel curtida. Cuidado. Cuidado porque cuando esa vocecita interior nos dice algo, es como las señales del GPS. Dice en el Salmo 119, versículos 105 y 130, que también apareció en una de las canciones, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace sabio al sencillo. Y el Salmo 19 nos habla de las bondades, de los mandamientos, de los preceptos, de la palabra de Dios. No lo vamos a buscar ahora, pero dice, tu precepto es dulce, tu precepto es bueno, tus mandamientos nos protegen, etcétera, etcétera. Y en Hebreos 4 tenemos ese famoso pasaje, 4:12, que dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Por qué Pablo dice que ciertamente la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos? Porque en su época lo más cortante que había eran las espadas. Si Pablo viviera hoy, diría ciertamente la palabra de Dios es más cortante y más precisa que un bisturí. En vez de espada usaría el término bisturí. Y el versículo 13 que dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hoy existe los escáneres, la ecografía en 2D, en 3D, ahora en 4D. No sé si llegará algún día 5D porque no se me ocurre qué otra dimensión le pueden poner. Pero la palabra de Dios es más potente que cualquier invento humano, como por ejemplo esos escáneres que uno pasa la valija y hasta pueden leer lo que dice la carta que está adentro. Y que los ecógrafos que nos muestran al bebé como si estuviera fuera del útero. Bueno, así es como Dios nos ve y así es como actúa la palabra de Dios. Muchas veces ponemos énfasis en que tenemos que leer la palabra de Dios. Pero dice ahí en Santiago que la palabra es como un espejo en el cual nosotros nos miramos. Entonces, cuando realmente dejamos que Dios nos escanee a través de su palabra, más que leer la palabra, es Dios que está leyendo nuestra mente y nuestro corazón. Y esa es una buena actitud en cuanto a leer devocionalmente la palabra. No en cuanto a estudio teológico, sino la lectura devocional debe ser una lectura de dos carriles, en ambos sentidos. Nosotros leer los pensamientos de Dios y dejar que a través de su palabra, que es viva y eficaz, Dios lea nuestra mente y lea nuestro
corazón. Porque Dios lo hace para prevenir, para corregirnos. Las ecografías se hacen para ver si está todo bien y en caso que no esté bien, hacer la corrección que sea necesario. Si es necesario, una operación. Nosotros tenemos que estar constantemente siendo monitoreados, escaneados por la palabra de Dios para que ella nos corrija, nos enseñe, como dice en este pasaje que estamos leyendo de Timoteo, para reprender, corregir, enseñar, instruir en justicia. Hay un pasaje en Ezequiel 3, capítulo 3, a partir del versículo 1, 2, etcétera, donde Dios habla con el profeta y le dice que se coma el rollo. Y esto nos habla de la necesidad de que la palabra penetre en nuestro ser. Tenemos que llegar a comerla y metabolizarla para que nuestro ADN cambie y tome la forma de Dios. No es lo que tú sepas de la Biblia lo que va a cambiar tu vida, no es lo que yo sepa de la Biblia lo que va a cambiar mi vida, sino lo que yo tenga incorporado, lo que yo conozca y esté circulando por mis venas. En Apocalipsis 10, del 8 al 11, se repite de alguna manera Ezequiel 3, y el ángel le dice a Juan que se coma el rollo, es decir, que coma la palabra de Dios. Pero ahí la diferencia es que el ángel le dice, en tu boca va a ser dulce, pero en tu estómago va a ser amarga. Le está diciendo que en los últimos tiempos la aplicación de la palabra va a tener un componente de dulzura y un componente de amargura. Si nosotros solamente estamos en la dulzura, quizás es porque no llegó a nuestras entrañas adecuadamente la palabra. La tenemos en la boca, la masticamos, la disfrutamos como una golosina, pero no la estamos no sé cómo se dice, digerir, el gerundio, y dejando que circule por nuestras venas. Explicar la palabra, meditarla, recibirla acá en la iglesia es dulce, porque Dios nos habla en un ambiente de comunión, de compañerismo, de fraternidad. El tema es cuando mañana tengamos que ir a la fábrica, a la oficina, a cualquier otro lado y aplicar esa palabra. El Señor va a seguir siendo dulce en nuestro corazón, pero el ambiente donde nos movamos quizás sea más parecido a los primeros versículos de 2 de Timoteo 3 y encontremos todo tipo de gente contrarios a nuestro testimonio y a los valores de Dios. Igual tenemos que disfrutar la palabra, igual tenemos que masticarla, pero tenemos que digerirla. Tenemos que llevarla a nuestro estómago y hacer que ella sea en carne, sea parte de nuestra vida, de nuestros valores y de nuestro ser. Come este rollo, le dijo Juan y le dijo el Espíritu a Ezequiel. La palabra es viva, la palabra es eficaz. La palabra nos guía, nos marca la ruta y la palabra está muy relacionada con el descanso, porque dicen los versículos previos en Hebreos 4, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y acá está hablando del ejemplo de los israelitas en el desierto,
que fueron desobedientes a Dios por su incredulidad. Es el pasaje donde Moisés le dice a Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero salir de aquí. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo creo que esa es la promesa que debemos apropiarnos todos para este año. En la medida que la presencia de Dios vaya con nosotros, tendremos descanso. Si no, tendremos cansancio, fatiga y al final frustración. ¿Qué depende de que todo el 2019 sea un año de descanso, de victoria, de celebración en Dios y no de fatiga, cansancio y frustración? Que tengamos el GPS prendido. Que sea la palabra de Dios la que guíe nuestros pasos, lámpara a nuestros pies, y que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que no andemos en nuestros caminos, sino en los caminos de Dios. Yo todas las mañanas, antes de salir a trabajar, no salgo sin prender el Google Maps. ¿Saben por qué? Porque hay una capa, que es la capa de tráfico. Y entonces donde el tráfico está fluido, aparece en verde. Donde está medio lento, aparece en naranja, y donde está rojo es porque hay un trancazo. Y me ha librado de tantos momentos de estar 1 o 2 horas en la ruta esperando, porque cuando marca que hay algo es porque hay un accidente y entonces hay que ir por otra ruta. Ahora yo digo, ¿qué es más importante? ¿Mirar el Google Maps, que es importante en el caso de que alguien viaje por la ruta, o mirar la palabra? No salir de casa sin leer un versículo, sin tener un tiempo de oración, sin llenarnos de la presencia de Dios. Yo quisiera que si me olvido algún día de mirar el Google Maps, no me importe mucho. Pero si me olvido de mirar el mapa de la palabra, eso sí que va a ser trágico, porque puedo cometer muchos errores. Hay momentos en los cuales no necesitamos usar el GPS. ¿Cuándo no necesitamos usar el GPS? Bueno, cuando nos quedamos en casa, sería tonto mirar el GPS y después quedarse tomando mate. Y cuando vamos a un lugar archiconocido. Los domingos, cuando venimos a la iglesia, no miramos el Google Maps, porque sabemos la ruta de memoria. Y la pregunta es, ¿vamos a necesitar mucho el GPS de la palabra o vamos a necesitar poco? Y la respuesta está en cuánto nos vamos a arriesgar por Dios. ¿Cuántos caminos nuevos vamos a emprender en obediencia a las promesas de Dios? Si vamos a tener una vida espiritual rutinaria, venir a la iglesia, escuchar unas canciones, hacer una oración, volver a nuestra casa, y no vamos a salir de esa rutina, no necesitamos mucho el GPS de la palabra. La religión tradicional no precisa demasiado GPS. Pero cuando nosotros realmente queremos arriesgarnos por Dios, explorar nuevos territorios, conquistar nuevas promesas, ir a lugares de fe que no habíamos ido en el pasado, ahí sí que tenemos que tener el GPS bien prendido y estar muy atentos. Y la pregunta que les dije que dejaba para el final es esta. ¿Qué voy a hacer en el 2019? ¿Qué quiero ser? ¿Un peregrino? ¿Un soldado de Cristo? ¿O un turista? Turista, perdón, sí. ¿Qué quiero ser? ¿Un peregrino o un...? Creí que me pegué un susto. ¡Qué susto! No se había escuchado.
Mi esposa me sorprende muchas veces. ¿Qué queremos ser? Y miren que es muy fácil, yo quiero ser un peregrino. Pero después a veces con nuestras actitudes terminamos el año demostrando que quisimos ser mucho más turistas, pasarla bien, divertirnos, que realmente ser esclavos de Dios y servirle. Esta es una pregunta que no es fácil de responder y que cada día tenemos que afinar la mira para poder responderla en forma adecuada. ¿Voy a vivir un año de reposo porque confío en las promesas y las apropio por fe? ¿O voy a vivir un año lleno de desesperación, de ansiedad, de tratar de tener todo bajo control? Esta es otra gran pregunta. Y tercero, ¿este 2019 será un año de servicio o un año de comodidad? ¿Qué me va a desvelar más? ¿Cómo puedo disfrutar mis comodidades o cómo puedo ayudar a otros a suplir sus necesidades? Padre, gracias por este año que está delante nuestro. En realidad tu palabra nos dice que vivamos un día a la vez y no hay tal cosa como año nuevo, todos los días son nuevos, pero en nuestro calendario humano tenemos este año nuevo y por eso aprovechamos para hacer un escaneo, un examen, una revisión de nuestra vida, de nuestros valores y sobre todo del rumbo que estamos llevando. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos enciendas para que podamos estar con nuestras mentes atentos a tu palabra, a las señales del camino que ella nos marca. Señor, que realmente hagamos con nuestra vida y con nuestros actos y con nuestra fe, que la gente vea, más que leer en la Biblia, vea que tu palabra es una luz que nos alumbra y que alumbra el camino de los demás. Padre, queremos realmente ser peregrinos, ser siervos tuyos y ser servidores, rescatistas de aquellos que están perdidos, sea porque no tienen salvación o porque teniéndola han perdido la esperanza o les aquejan cualquier tipo de problemas. Nosotros queremos ser esa luz de esperanza en su camino. Queremos avanzar siempre en forma segura, Señor. Y queremos que tú nos guardes para que tu palabra sea ese bisturí que quirúrgicamente nos corrige y sea ese escáner, ese tomógrafo que nos da un diagnóstico preciso de aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, curadas o sanadas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.